Hola a todos. Hola a todos. Tenemos un background un poco distinto, pero bueno, las cosas, somos flexibles, vamos a Somos decir. flexibles, somos flexibles. Es más, o sea, nos perdonan todo porque, bueno, nos extrañaron de la semana pasada que, Exacto, bueno, exacto, hay que decirlo. Y algunos van a sentir que tienen yapa porque es doble episodio en español. exactamente. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el giro. Y estamos en el SMT, estación temporada número 6, episodio número 6. ¡Wow! ¡Wow! Acá estamos. Acá estamos, acá estamos. Bueno, hoy me toca a mí Exacto, lidiar, exacto, exacto, exacto. eh, Vos guías, vos guías. guiar este Ujú. sentí. Sí. Y bueno, decidimos hacerlo en español. Un poco por el material que había preparado y un poco por, bueno, el material que surgió del tema que elegimos, que es los hermanos y la hermandad. Exacto. Eh, nada, es un tema que tiene muchas facetas, pero vamos a tratar que sea solo positivo hoy. Sí. Eh, y que traiga mucha luz, como los hermanos que tenemos. Es cierto, es cierto, es cierto, absolutamente. Y no es nada, parece una coincidencia, pero creo que debe ser alguna especie de regalo intergaláctico, vamos a llamar, en donde vos hayas pensado el tema en una semana en donde los hermanos aparecen por todos lados. Sí, totalmente. Bueno, eh, cuando empecé a pensar el tema y qué traer, dije, bueno, no sé, busco alguna anécdota, busco algún artículo, busco alguna foto, no. Y después me surgió, me iluminé, Genial. El me, relámpago llegó, el relámpago. Perfecto, totalmente, perfecto, perfecto. me iluminé y dije, obviamente, acá hay que interpelar a Ungaretti. ¡Ay, no! Maravilloso. Bueno, Que lo Ungaretti, trajiste en tu examen de maturidad. Por sí. supuesto. ¡Qué momento! Il Porto, il Porto. Perfecto. No, bueno, Ungaretti, nada, me iluminé porque me acordé que Ungaretti me iluminó, no yo, pero me- Generalmente sucede así. Sí, 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 sí. La luz viene de otro lado. Sí. Y uno está preparado para recibirla, pero la luz llega de afuera, sí. Bueno, me acordé de una poesía que Ungaretti escribió, una de las más famosas que se llama Fratelli. Ujú, Es una poesía muy corta. Obviamente Ungaretti escribe en un periodo de guerra, en plena guerra, está en plena Primera Guerra Mundial. Esta poesía la escribió en 1916 y habla, bueno, de una de las facetas de los hermanos, digamos, capaz hermanos no de sangre, ¿no? ujú, La poesía es muy corta, muy esencial, eh, no tiene, para que voy a tener que buscar algunas palabras, puntuación. ujú, Hay muchos espacios, uy, perdón, hay muchos espacios blancos para crear, digamos, un sentido. Es una, digamos, poesía muy desnuda, se puede decir, muy esencial para también crear ese sentido de, eh, bueno, un poco soledad, un ujú, poco en contraste con la hermandad, ¿no? Y desolación, quiero decir, de ujú. ese contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la poesía porque creo que hay el mismo Ungaretti que puede leerla mejor que yo. No resucitó, tranquilos. Les traje una sorpresa. Ungaretti, Chima, está acá. Te morís, Fito. No No, me no te muero. mueras, pero bueno. No, no, no te mueres. ¿Viste
Cualquier cosa sirve para meter esa mano. No te mueras, no te mueras. Bueno, bueno. Bueno, no lo traje a un Garetti. Le pregunté, pero justo estaba ocupado, pero le pedí, pero... no, pero hay un video de él leyendo la poesía y lo Bellísimo. vamos a escuchar porque, y ver, espero que se escuche, a ver, eh, porque es muy corto y hermoso. Un segundo. Obvio. Ok. Fratelli. A ver si se escucha. Si no, bueno, Perfecto, perfecto, dejaremos el link y... perfecto. Di che fratelli, ¿Se escucha? Sí. di che fratelli, Mariano, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Genial. Primero, nunca me lo imaginé. Por primera vez le pongo un rostro a un escritor del cual no tenía idea cómo era. ¿Ok? Increíble. Em, Segundo, Ungaretti era también un actor. Está recitando. Totalmente. De hecho, iba a decir, creo que lo que más llama la atención como primera cosa son sus expresiones, es su teatralidad, digamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y después, nada, el lugar desde donde recita, Sí, sí. bueno, nada, nada, por supuesto, por supuesto. Todo, Pero, perdón, ¿deciste del video o de dónde escribió la poesía? no el lugar donde escribió la poesía, que es Mariano, o sea, digo, es un poco creer o explotar, vamos a decir, porque lleva el nombre de uno de mis hermanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, ahora lo que quería hacer es hacer una pequeña análisis de esta poesía, de Sí. algunos elementos. Eh, bueno, y lo primero que iba a subrayar es, digamos, la palabra, donde el lugar, el nombre del lugar donde él escribió Mariano, Ay, ay, località del Carso, ¿no? no, Que creo que se encuentra, no quisiera decir una cosa equivocada, pero en el centro de Italia. perfecto. Bueno, eh, di- digamos, la poesía es muy interesante, como dije, es muy esencial, ¿no? Ujú. Y, digamos, el título es la palabra que, digamos, es fratelli, ¿no? Hermanos, pero bueno, no se trata de hermanos de sangre, pero sino de encontrar en otro soldado un tipo de solidaridad de hermanos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Hermandad sería el concepto exacto, de... de Ujú. hermandad, exactamente. Pero bueno, lo primero que dice es di che reggimento siete, fratelli, ¿no? O sea, no sabemos si somos amigos o enemigos. Sí, 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 sí. Em, ¿De qué parte están? Sí. exacto, ¿de qué parte están? ¿De Mm. qué régimen están? Se puede decir, Ujú. ¿no? En español. Parola, perdón, que tengo unos apuntes. Parola tremante nella notte. Eh, la traducción es de tremante es temblorosa y esto es Ujú. una personificación, o sea, usa le atribuye la parola a la palabra
un verbo, ¿no? Una Ujú, palabra temblorosa, como si actuase como una persona, ¿no? La palabra. absolutamente. Eh, palabra, y con palabra se refiere a esta frase, a esta pregunta, ¿de qué régimen son, Ujú, hermanos? Foglia appena nata, hoja recién nacida. bien. Eh, perdón, un segundo, que quiero decir las cosas precisamente. Em, Te quería comentar que obviamente es una tontera, pero se puede decir regimiento, Fran. Un regimiento, regimiento. porque el regimiento es como el ejército y probablemente a él, dado que es en la guerra, seguramente se refería a eso. Sí, es verdad, régimen no, es el regime, es otra Exacto. cosa, absolutamente. Bueno, ahí acá tenemos una analogía entre la palabra foglia y fratelli, o sea, como dos palabras que se conectan por significado, digamos. Ujú, Em, una hoja recién nacida, lo que representa una especie de llamada a la vida en un contexto de destrucción y muerte. ujú, Nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Bueno, acá tenemos una anástrofe que es, digamos, un cambio de posición de las palabras, involuntaria rivolta. ujú. Em, y dell'uomo presente en la sua fragilità. O sea, es como decir, en ese silencio, como dije, bueno, hay espacios blancos, hay enjamblement a la sua fragilità, o sea, una frase que continúa en el verso siguiente. Ujú, Hay mucho de eso y no hay puntuación como para querer, creo que Ungaretti quería realmente mostrar ese lugar, ese ujú, Mariano, donde no hay nada sino dos hombres que tratan de entender si son hermanos, digamos, si son soldados compañeros, ¿no? ujú. Y digamos, esa necesidad de encontrarse con el otro, eh, creo que le gana a todo, involuntaria rivolta, o sea, es un querer conectarse con el otro involuntariamente porque esa necesidad de compañerismo es más fuerte de cualquier guerra y de cualquier, digamos, Rivolta. exacto, exacto, revolución, ¿no? Ujú, sí. Eh, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità, ¿no? O Ujú, sea, en eso el hombre finalmente puede mostrarse frágil, ¿no? ujú, Vulnerable. Em, nada, creo que la poesía es corta, pero bueno, es muy bella. ujú. Y, y nada, Bello es finalmente lo que te hace pensar a vos, voy a decirlo. Bello es lo que te trae un garete a vos como idea y como elaboración de su poema. Eso es lo bello. absolutamente, cómo nos ilumina él a nosotros. Exacto, exacto. Em, pero bueno, obviamente eso, o sea, hermandad, pensamos a los hermanos. Ujú, Obviamente creo que cuando yo pienso, digo la palabra hermanos, obviamente pienso a mis hermanos, ¿no? ujú, Pero la hermandad puede ser un concepto, digamos, más amplio, em, y que puede querer decir muchas cosas, ¿no? ujú, Una fraternidad, eh, un sostén, ¿no? ujú, Una complicidad, un apoyo. Y nada, eso me parece hermoso. Em, nada, no sé si vos querés hacer alguna reflexión con respecto a la poesía, porque si no, tendría algunas preguntas para hacerte que se pueden conectar, digamos, a lo que estábamos diciendo ahora.
Fantástico. No, no, no tengo, no, me encanta que traigas, me encanta que traigas un poeta italiano. Me encanta que lo que te hace, como te decía antes, bello es lo que él te hace pensar a vos a través de esta poesía. Vos pensaste no solo al hermano de sangre, o sea, a tus hermanos, a los hermanos de otros, sino que el concepto de eso que tiene que ver con la hermandad. Me dan ganas de hacerte preguntas a vos acerca de ese concepto, pero no me quiero sobreponer a las tuyas, no te quiero hacer la pregunta antes de que vos me las hagas. Claro, ¿Se entiende? exactamente. Sí, 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 obvio, obvio. Sí, no, puedo agregar una cosa que me vino a la mente ahora, que es con respecto a esto que decías, o sea, de los soldados, ¿no? Mm, Y de la hermandad, seguramente de esos soldados, de lo que dice el poema, me hace pensar que los hermanos, hasta de sangre, son soldados entre ellos, o sea que absolutamente. eh, digamos, casi como que los hermanos, no quiero decir nacen para pelearse, pero es como un elemento que yo creo que es natural y casi necesario entre los hermanos, como en cualquier vínculo uno puede decir, obviamente, pero creo que con el hermano, bueno, nada, digamos, a menos que no sea un caso muy grave, pero pensemos también a los hermanos más chicos, digamos, a los hermanos nenes, digamos, Ujú, nenes y nenas, se pelean muchos, ujú. mucho. La pregunta al nene es, ¿te peleas con tu hermano? Em, pero hay como una seguridad con los hermanos de que la pelea se va a resolver, ¿no? Que el Porque conflicto se cura. ujú. Me imagino que en la mayoría de los casos, pero ahora que traes esto pienso, es verdad, los hermanos como dinámica entre ellos te llevó a pensar en un soldado, pero si uno piensa en el contexto en el que conviven los hermanos, digamos, llevado a la poesía de Ungaretti es el La ejército. trinchea, Una familia es un ejército, pensá en todo. totalmente. Yo siempre pienso, lo pienso porque lo aprendí de mi propia casa y creo que obviamente es una de las cosas que traje a la nuestra, que es em, lo mejor, una de las mejores cosas que le puede pasar a un ser humano es aprender adentro de su casa para estar preparado a lo que se viene afuera. Y lo pienso en todo, digamos, desde pelear, ¿no? Pelear físicamente, guerra de almohadas, pelear, Guerra, guerra. pelear con palabras, celos, envidia, búsqueda de espacio, conquista de atención, el poder un poco del más grande, el poder del que no es grande, pero igual se convierte en grande. Nada, creo que es, si uno lo sabe tomar así, me parece que es el ejército familiar sano, es un contexto maravilloso para después aprenderlo en la vida, aprenderlo en la vida. Yo muchas veces me encontré con alguno de ustedes diciendo, está bueno aprender esto acá porque si no después se va a complicar cuando uno lo aprende afuera, digamos. Es como si fuese un segundo pasaje, lo que no aprendo acá y después lo tengo que aplicar afuera y va a costar más porque me faltó ese lugar de entrenamiento que como bien decías vos, es un lugar de entrenamiento que tiene un techo que es un techo generalmente de amor, de paz, en donde hay dos comandantes generalmente que pueden poner distancia, que pueden establecer reglas, que nada, entonces eso también termina un poco salvando y dándole algún límite incluso a esa revolta, como la llamabas vos. Sí, sí, es verdad. ¿Cuánto nos hizo pensar un Garetti ya? Pero no, es verdad. Y es más, también conectado a lo que decías, creo que, digamos, sí, hay lucha, hay pelea, hay guerra, y
digamos, en ese contexto del ejército de familia, de la familia, ¿no? Pero creo que con el hermano, a diferencia que con un amigo o con una pareja, uno empieza ya como en otro nivel porque hay muchos filtros que no, uno ni siquiera se los pone con el hermano, porque uno se conoce desde siempre Exacto, exacto, y exacto. hay una, sí, una confianza, hay un conocimiento del otro, Ujú, en ciertos casos, digamos, íntimo, ¿no? De la absolutamente. casa, de ese esquema del ejército, ¿no? Sí, 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 absolutamente, Hay absolutamente. como un barro, digamos, de los soldados también. Obvio, trinchera, trinchera, Sí. lo dijiste antes. Pero también pienso, y lo pensaba cuando estabas leyendo y te miraba, ¿no? Y pensaba, bueno, en todo esto te toca, en ese ejército, te toca el lugar, porque estamos hablando de hermanos, ¿no? Te tocó el lugar de la primogénita, ¿no? La Y mejor. que no escuchen tus hermanos. Bueno, nada, yo ocupo el mismo lugar, ¿no? Sí. Ocupo el mismo lugar y que, nada, la pregunta es, nada, qué es lo que viste? ¿Qué es lo finalmente, qué es lo que te pasó? Yo estaba pensando recién que creo que, a ver, la mayor parte de las enseñanzas en mi vida que me sirvieron como base, como forma, como estructura, yo las aprendí de ese ejército, del ejército de la familia, del ejército de la convivencia con mis hermanos. Nada, estoy bendecida de tener una familia hermosa. Hermosa significa con todos los dramas posibles y no posibles. Te Eh, entiendo, no te preocupes. No, pero digo la familia Pero hermosa obvio, de obvio, obvio. mis papás y mis hermanos, pero fue una trinchera para aprender, fue un verdadero ejército. Yo puedo decir, hablar de, había reglas, había límites, había desmadre, había descontrol, había de todo, de todo. Pero ese ejército fue el que definitivamente me sirvió para todo lo que vino después y después obviamente ahora a mis 50 y algo años eh, lo que hay es una elaboración refinada de todo eso, es decir, en todo lo que me basé, todo lo que utilicé durante todos estos años, bueno, ahora cómo se puede mejorar con ustedes, incluso con mi persona, un poco revisar el significado verdadero de ese ejército y probablemente también filtrar para un futuro, o sea, filtrar lo que me queda y no me queda. Y creo que mucho de eso tiene que ver también con mi posición de primera, de hermana, porque me vi y vi a los demás. O sea, es un regalo ese, ¿no? Sí. Vi. Sí, Sí, sí. totalmente. Bueno, sí, un gimnasio, ¿no? Un gimnasio de la vida. Pero esto me hace pensar, lo que dijiste de ser primogénito. Creo que nunca lo había pensado esto. O sea, yo soy primogénita, ¿no? Hija de dos primogénitos, Sí, sí, ¿no? sí, es cierto, es cierto. Y bueno, me pregunto, digamos, ¿cómo cambia o si cambia ser hija de padres que no son primogénitos? Eso también traerá alguna actitud, creo, diferente en los padres, ¿no? Eh, es interesante, creo que a mí Sí, me tocó sí. lo mejor, ¿viste? Así que No, pero ahora que dijiste esto me parece, te quiero contar que yo justamente por tantas enseñanzas y elaboraciones que hice después en mi vida, yo con ustedes tres, hablo por mí en este caso porque es lo que me tocó a mí a través de eso que aprendí, digamos. Yo me ayudó muchísimo haber visto también todas las demás posiciones en mi casa, o sea, la segunda, el tercero, el cuarto y el quinto,
porque todo eso también lo apliqué con ustedes, también lo apliqué con ustedes. Pienso muchísimo el lugar que ocupa el del medio, pienso muchísimo el lugar que ocupa al último, y hay alguna especie de empatía exagerada hacia esas dos personas, porque primero es el lugar que yo desconocí. Pero yo también sufrí, no, no lo sufrí yo, lo sufrieron ellos. Y eso me llevó a aprender esas dos situaciones, sobre todo, a ver, cada una de las posiciones, nada, nada, Cecilia, mi hermana, la segunda y después los tres que siguieron, todos me llevaron a aprender un montón, pero yo aprendí mucho de las posiciones también, de quién venía después y qué es lo que estaba pasando, porque, insisto, esa posibilidad de ver. Sí, sí, totalmente. Estamos haciendo como una cadena de pensamientos, pero quiero llegar a a las preguntas para vos, pero no, es que es muy interesante. Bueno, Lo yo creo, deberían decir los demás, no nosotras. no, qué terrible. Pero No, bueno, digo, es interesante, yo estaba diciendo, es interesante lo que vos decís, ¿eh? Es interesante el el tema, estoy de tema, acuerdo, estoy de acuerdo. absolutamente, absolutamente. Era Pero para reino, Franchi. yo, mirando desde primogénita, pienso que, nada, miro, digamos, yo también hacia afuera los tres hijos, nosotros, los tres hijos de ustedes, los padres, digamos, y veo, sí, o sea, padres que cambiaron hacia los hijos. Con el primero, con el segundo, con el tercero, e Ujú. imagino vos por los cinco, ¿no? Eh, Esto depende de los hijos, depende de los padres, depende y depende de la era, ¿no? Sí, Eh, por supuesto, por Vos con supuesto. el Agus te llevas 16 años, Ujú, yo con la Juani 11, ¿no? Y son muchos años y no solo en ese momento donde nace ese último hijo, pero también en el tiempo eso se va, digamos, son esos transformando, años, transformando. exacto, que todo se transforma, ¿no? Ujú. Eh, y sí, sí, los padres cambian para los tres hijos porque las necesidades son diferentes y, y es verdad, creo que l- los segundos, terceros, and so on, de los chicos, ¿no? De los nenes, esos hijos se llevan vamos a decir, sufrimiento desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque uno lo ve, o sea, en los primeros años, creo que me imagino que el primer hijo es como todo un descubrimiento y ya que el segundo y el tercero y después el cuarto y el quinto no sean tanto descubrimiento en ese Sí, 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 obvio, obvio, obviamente, para el obvio. hijo, ¿no? Es cierto, absolutamente, absolutamente. Sí, 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 sí. Bueno, eso nos llevaría a otro SMT para hablar de la relación con los hijos, porque ahora lo que estamos hablando es el tema de los hermanos en general, pero sí, absolutamente. Es un tema que tiene muchísimas ramas y podríamos incluso decir, bueno, nada, el vínculo no solo de los hermanos, sino Sí, también los padres con cada uno de los hijos. Absolutamente, hermoso, hermoso. bueno, el SMT está abierto a muchas estaciones, así que y Cierto, cierto. episodios. Hasta que nos volvamos finalmente famosas. Exacto. Qué lindo. Eh, Bueno, nada, te voy a hacer solo un par de preguntas, se conecta Ujú, mucho a lo que ya dijimos, pero quiero empezar con una pregunta en general para, digamos, en general sobre la hermandad, porque se ujú. conecta a la poesía y todo, y después vamos un poquito más en el detalle, pero digamos, ti- obviamente la primera pregunta la primera pregunta es, perdón, ¿qué es la hermandad o podemos decir fraternidad para Ujú. vos? Em, ¿Y te pasa de sentir esa hermandad con personas que no son tus hermanos? Em,
sí, ¿Te entiendo. ha, te ha pasado alguna vez en tu vida, podemos Sí, decir? sí, 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 sí. Creo que lo más cercano a un hermano es un amigo, ¿no? Entonces lo llevo, cuando pienso en hermandad, pienso a ver cómo podríamos definir ese vínculo. Y ese vínculo es sentir, como ya lo dijiste, sentir que somos parte de un ejército y que finalmente uno está para el otro, para el otro. Yo insisto, tengo hermanos maravillosos, tengo hermanos, creo que fue uno de los grandes regalos de mi vida. Entonces, me llevo de ellos un modelo de ese estar que te decía antes, que es que sea difícil, se ha hecho difícil igualarlo, o se ha hecho difícil encontrarlo en otras personas, pero creo que lo más cercano a eso, como decía, son amigos, amigos de verdad, amigos, esa sensación de estar y de saber que hay, hay como un paraguas que Mm. habitamos y que en el que obviamente hay un montón de temas en común o lugares comunes, pensando en los amigos, ¿no? Lugares comunes significan lugares en donde tenemos una trayectoria que se parece, ¿ok? Seguimos siendo distintos y después uno puede contar con el otro. Y sí, yo tengo tres amigas maravillosas, tengo tres amigas que siento que son como hermanas, absolutamente. Eh, y quería decir esto que es, lo vuelvo a repetir, es yo tengo modelos de hermanos divinos, divinos, divinos. Y hay que combatir con eso. ¿Verdad? Pero tengo tres amigas que se acercaron muchísimo a ese concepto, que se acercan. Es decir, que están, que comparto, que siento que hay una línea muy fina entre lo que ellas son y lo que yo soy y lo que compartimos, los valores, donde nos apoyamos, nada, eso. Y el estar de esas personas. Es decir, formo parte de este ejército y estoy. Claro, sí, sí, sí. Combatir juntas. Exacto, exacto, exacto. Entonces, Buenísimo, buenísimo. Eh, mm, bueno, ahora vamos un poquito a las memorias, digamos, em, y vamos a algo, digamos, simple y sereno. ¿Cuál era, qué jugabas con tus hermanos? ¿Cuál era, a ver, un juego que, un favorito quisiera decir, pero bueno, un juego que te acordás jugar con tus hermanos? Bueno, simple y sereno, vos decís que esto es simple y sereno. Tranquilita, tranquilidad. Sí, sí, sí. Tengo recuerdos, creo que todos teníamos nuestros propios juegos. Yo me acuerdo que yo jugaba, pero por ejemplo, yo jugaba mucho a cocinar y a ser maestra y invitaba a todos los vecinos del barrio. Pero bueno, estas cosas, no sé si ya las dije o no, pero bueno, pero no me acuerdo de Ceci estando ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces pienso o sea, a qué jugaba con mis hermanos. Yo compartía espacio con mis hermanos, que era un espacio hermoso, que era el patio de mi casa, lo que recuerdo es el patio de mi casa, la pileta, o sea, eso, y la calle. Compartía la calle significa, yo tuve una infancia como mucha Claro, gente tranquilita. serena. Serena, todo. Uf. Pero vos me hiciste la Sí, pregunta. sí, Como sí. siempre digo, a bancársela. O sea, yo eso siempre se lo dije. Vos me haces una pregunta, ¿vos estás segura que estás dispuesta, preparada para la respuesta? Bueno, no, pero hermoso eso. Más que juegos en conjunto, me acuerdo muchísimo de jugar a armar casas incluso en la habitación de cada uno. Pasábamos tiempo. Arpas. Dormíamos, nos obligaban a dormir la siesta y tengo recuerdos y recuerdos de Ceci, Marci y yo en la habitación, no durmiendo, no durmiendo. Yo no sé si quería, capaz que yo quería dormir o capaz que por disciplinada yo hubiera dormido, ¿entendés? Ay, ma.
Pero no, porque tenía probablemente algo de miedo de mis papás, ¿entendés? Porque era la primera. Pero Marcelo era obviamente no se dormía. Entonces recuerdo muchísimo armar casas en la cama con almohadas y poner las cubrecamas y escondernos ahí adentro y hacer un mundo ahí adentro. Eso es lo que recuerdo es eso, eso. Y después el espacio libre compartido. El espacio libre, el patio y la calle, la bicicleta, el estar afuera, la placita, o sea, nada, nada, pasábamos mucho tiempo con Mucho tiempo otros chicos afuera. afuera. Sí, 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 sí. Eso, divino, divino, divino. Me trajiste una memoria hermosa. Qué bueno. Hermosa, hermosa, hermosa. Sí, 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 sí. Bueno, después tenemos que te quería preguntar, eh, ¿qué es algo que, digamos, todos, vos con tus hermanos, todos van, ¿cómo se dice? Llevando adelante, van proseguendo, ¿no? Van, se van trayendo de sus padres, ujú, Ujú, que los acomuna a todos. O sea, quisiera saber un rasgo. Puede ser también físico si te viene algo a la sí, mente, sí, sí, sí. si te viene uno a la mente, y obviamente caracterial que seguramente se llevan uno de tu papá y uno de tu mamá y que los acomuna a todos y que los siguen transmitiendo, esa es la palabra, digamos. Los siguen transmitiendo en las generaciones. Genial. Eh, es hermosa la pregunta y bueno, a ver, vamos a ir concreto, tratar de pensar en algo concreto. Los cuatro, pero voy a decir los cinco somos El círculo. AC. Es verdad, físicamente sí, el cuerpo, físicamente sí, 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 es cierto, No, es cierto. Es cierto, somos todos un poco el hombre de Da Vinci. Exacto, exacto. Pero no, no, pero somos todos hacedores como mi mamá, hacedores, hacedores. O sea, hacedores significa los cinco somos soldados, soldados, soldados. Somos, los cinco somos un poco emprendedores, somos trabajadores, somos muy, muy trabajadores. Eh, pero físicamente hablando en el sentido de ponerle horas al trabajo, al estar, al hacer, al crear, en distintos modos. Finalmente cada uno lo hace o lo hizo de modos distintos, pero el hacer ese, el producir, el hacer es de mi mamá. Es de mi mamá. Y de mi papá tenemos algo muy lindo. Yo lo tengo como recuerdo, pero creo que todos lo tienen. Es el tiempo en familia, o sea, la importancia de tener momentos de familia y que muchos de esos momentos tengan que ver con el espacio al aire libre, el espacio al aire libre. De vuelta, insisto, tuve una infancia en donde todos los sábados y los domingos se salía afuera, digamos, se salía al lago, se salía afuera, se pasaba tiempo al aire libre y era un tiempo sagrado, era un tiempo sagrado. Había, insisto, vuelvo a decir, no, era lejos de ser una familia perfecta, lejos, pero igual había valores que eran innegociables y es eso, el tiempo que era importante estar todos juntos y que no había nada que lo iba a alterar, vamos a decir. Y a mi papá le gustaba mucho y pensaba que era importante eso, el tiempo al aire libre. Él nos enseñó a andar en bicicleta, él no sé, nos llevaba en bicicleta, o sea, hacíamos, me acuerdo, había domingos en donde salíamos todos en bicicleta, pero me acuerdo mi papá y nosotros, por ejemplo, no me la acuerdo a mi mamá en bicicleta.
Me acuerdo mi mamá, por supuesto, en el lago, en todos las salidas estaba mi mamá, pero había algo del aire libre que tenía mucho también que ver con mi papá y creo que todos mis hermanos se lo llevan eso con sus hijos, lo que me cuentan de cosas que hacen con sus hijos, la importancia de intentar al menos de tener un espacio familiar que sea positivo. Libre. Qué hermoso, mami, qué hermoso. No, no, hermoso vos que me traes esto, hermoso vos que me traes esto, me haces hablar de cosas divinas. Yo te preguntaría, te haría las mismas preguntas, vos corres con el riesgo de que tus hermanos son todavía chicos y Obvio. algunas cosas no son memoria, o sea, es decir, si pienso a vos y a Juanita, cuando vienen acá tienen algunos momentos incluso lúdicos, ¿no? Lúdicos. Obvio. Yo sigo, yo le juego todo a la Juan. Es Pero cierto, es cierto. sí, SMT estación 16 en 10 estaciones. Qué lindo, va a ser hermoso, va a ser hermoso, va a ser hermoso, genial. No, pero qué linda. Estuve muy contenta de escucharte. Ay, hermosa, gracias a vos de permitir este espacio. No, Gracias, Franchi, gracias. Bueno, imagino que vamos a ir al momento bello de la semana. vamos al momento bello. Y Eh, la palabra es toda tuya en este caso. Dale, primera es toda tuya. siempre me haces decir primero. Obvio, obvio. Bueno, el título es muy simple y es La primavera. Ay, qué hermoso. ¿Ya en Roma, Fran? Ya en Roma. Primero que quiero decir que este año, solo este año, yo estaba convencida que la primavera empezase el 21 de marzo. No, empieza el 20. Viste que les gusta a los italianos decir esto, pero bueno, no importa. Vamos a ir con la wave, con la onda. Sí, sí. Aparte, hoy alguien me dijo lo mismo. Bueno, yo no sé si ahí empieza el 20. Claro, viste, los italianos hay algo, el equinoccio de no sé Necesitan qué. el Está bien. equinoccio. Sí, 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 está bien, está bien. Ellos son científicos de hace miles de años. Vamos a aceptarle esto, vamos a aceptarle esto. Perfecto. Galileo, Galileo. Galileo, Galileo, absolutamente. Absolutamente. No, bueno, estaba, estoy contenta esta semana porque me permití ir a hacer un par de veces caminatas, así como de una hora y media sola en un parque, en este parque hermoso que se llama Villa Panfili, ¿Sí? cerca de mi casa. El nombre es hermoso del parque, hasta el nombre es hermoso. Y saqué una foto en un momento ya del pasto con las flores hermosas y después llegué a este otro punto y saqué esta foto aún mejor. Nada, había una serenidad en ese parque, un sol y esta planta que es, bueno, no sé si justamente o esta, pero seguramente acá se ve, que es en italiano el salice piangente. Obvio, obviamente, obviamente. Es uno de mis árboles favoritos Ujú. porque me recuerda mucho, cada vez que yo veo esta planta, pienso a Ofelia de Amleto, porque hay un cuadro de esta Ofelia, que obviamente es un personaje, digamos, de narrativa, pero que se ahoga en un río con un salice piangente, ¿no? Em, Bueno, ¿cómo se dice? Qué analogía también, o sea, sí, en el con llanto directamente. exactamente, exactamente, con un sauce llorón, sauce llorón. Sauce llorón, sauce llorón. Creo que se dice sauce, seguramente creo que era llorón el adjetivo. Sí, 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 sí. Pero bueno, me encanta, me encanta. sí. Y nada, y eso, así que muy simple, Divina, divina, pero divina, muy divina, bello, muy bello. divina, divina. Hermosa, 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 perfecto, divina. Bueno, y ahora, Para increíble. usted, señora. Es increíble, pero a ver, no, la mía no se llama primavera, pero las dos trajimos un árbol. ¡Ay, wow! Las dos trajimos un árbol y es increíble. Esto soy, esto soy. Esto soy
pero este es un concepto que conmemora toda mi semana. Me costó, voy a ser sincera y voy a decir que me costó esta semana encontrar, es el calificativo bello, bello. Me costó buscarlo, lo tenía muy presente, pero los dos momentos bellos que tuve esta semana tuvieron que ver con una caminada, con una caminata al lado del lago, una ayer y otra hoy. Y esto, fíjate qué increíble, pero estamos a 700 kilómetros de distancia y para nosotros no es primavera aún, todavía estamos despidiendo al invierno porque hay poquísimo verde, poquísimo verde. Este es uno de los puntos de una caminata que no la hago tan seguida como la hacía en el pasado, porque ahí están construyendo y bueno, nada. Pero este punto de esta caminata es uno de mis momentos bellos y tiene mil porqués. Pero lo importante de este momento es que atrás de ese árbol hay un barco, había una lancha y tiene que ver con la foto que también posteé ayer y que esta también la voy a terminar posteando en mi estado y es oculto. Aparte, en tu estado. Exacto, 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 exacto. Y bueno, es la parte 2 de oculto, pero jamás ausente. Oculto, pero jamás ausente. La lancha es algo que me lleva mi hermano, el lago me lleva mi hermano Marcelo. El lago es el ambiente que le pertenece, le perteneció siempre. Y nada, ayer fue su cumpleaños y podríamos hablar solo un SMT de él, pero la maravilla la frase esta la escuché en una de las clases de sabiduría que sigo, o sea que no tiene nada que ver conmigo, pero es la frase que me ha ayudado a elaborar el luto desde siempre, que es verdad, no lo veo, no lo veo, pero se hace presente por todos lados, por todos lados. Y habito un ambiente que además me lo regala, o sea, me lo regala. Yo salgo al lago y no puedo no pensarlo, no puedo no pensarlo. Es como si estuviera en cada rincón, es como si estuviera en cada rincón. Así que obviamente mi parte del SMT hoy está toda dedicada a él, nada, nada, a su nombre, a su hermandad, a su fraternidad, a todo lo que dijimos antes, a todo lo que dijimos antes. Hablé maravillas y tengo maravillas para decir de todos mis hermanos, pero esta es una semana especial en donde él se hace evidentemente presente. Nada, eso. Oculto pero presente. Exacto. Bueno, Gracias, nada. mami. A Gracias. vos, Franche, a vos, a vos. Pones en ti maravilloso. ¿Qué vamos a decir? Nada para agregar. Nada. A todos una excelente Muchas semana gracias. y gracias a vos, Franche. Gracias, mami, te amo. Buena semana.